Falta un poquito, digo. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos, y todos aquellos que tengan la oportunidad de mirar este video y escuchar la palabra de Dios. Esta es la Escuela de Ministerio. Venimos trabajando sábado tras sábado, mirando y comentando el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro maravilloso escrito por el doctor Lucas, compañero de Pablo después en sus viajes misioneros también, y nos ha dejado una historia de 30 años de la iglesia primitiva. Tenemos la oportunidad de conocer y ver los pasos que se dieron en esos momentos. Y el libro comienza con la ascensión de Jesús allá al trono, y luego el capítulo 2, el descenso del Espíritu Santo, que llenó los corazones de los discípulos, los cuales fueron impulsados a predicar el Evangelio en todas partes. Jesús les había dicho: van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego en el capítulo 3 encontramos ya la iglesia en plena marcha, y vemos el primer milagro contundente que aparece en el libro de los Hechos, que es el milagro del cojo, ese hombre cojo de nacimiento, un hombre ya de 40 años que ponían cada día a la puerta del templo, la hermosa, y allí pedía limosna. Y cuando fue a entrar Pedro y Juan, este hombre extendió la mano esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dijo: plata ni oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ahí le tomó por la mano derecha, dice, y lo levantó, y se afirmaron sus pies y tobillos, y entró con ellos saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio alabar a Dios. Y llegamos al capítulo 4, donde encontramos el resultado de este milagro. Ocasionó algo negativo y algo positivo. Lo positivo es que 5.000 personas aceptaron a Cristo en esa oportunidad. 5.000 personas levantaron sus manos reconociendo a Jesús como su Salvador personal. Quiere decir que, hablando de número, comenzó con 120 en el aposento alto, luego 3.000 personas se convirtieron ahí en el descenso del Espíritu Santo, y más ahora con el resultado del milagro en este hombre cojo, 5.000 personas más. Quiere decir que tenemos ya 8.120 personas en la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva. ¿Y cuál fue el resultado negativo? Fue que vinieron las autoridades y los llevaron presos, preocupados, diciéndoles: ¿de dónde ustedes sacan esa autoridad, esos milagros que ustedes hacen? Y entonces Pedro le dijo: fue en el nombre de Jesús, por la fe en su nombre, este hombre está sano. Dice en el versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y entonces las autoridades se preocuparon y no podían condenarlo, porque el hombre que había sido sanado estaba con ellos ahí y no podían decir nada. Entonces Pedro le pone bien en claro que es en el nombre de Jesucristo que se hizo ese milagro. Y en el verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Qué interesante, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les predicó a las autoridades. Mayormente eran autoridades religiosas que tenían que ver con la custodia del templo, y estaban resentidos porque se predicaba en el nombre de Jesús,
Para ellos Jesús ya había muerto y estaba muerto. Pero Pedro dijo, no, al tercer día Jesús resucitó y en el nombre de Jesús suceden esos milagros. Hoy también, hoy suceden los milagros en el nombre de Jesús. Todo el que creyere en Él, dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo el Señor. Sanarán a los enfermos y echarán fuera demonios. Quiere decir que aún hoy usted puede recibir un milagro de Dios. Puede recibir salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Puede recibir salvación eterna, puede recibir sanidad para sus necesidades físicas, para su enfermedad, porque hay milagros no por algún poderoso que aparece, sino por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en su nombre suceden aquellos milagros maravillosos. Gloria a su nombre. El Cristo que murió en la cruz resucitó y vive y vivirá para siempre. Gloria a su nombre. No hubo manera de condenarlos y ellos regresaron, dice, a los suyos, o sea, volvieron contándoles, le contaron. Y dice que cuando estaban ahí los hermanos orando al Señor, y dice que de repente ellos fueron puestos en libertad y vinieron a lo suyo y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Entonces los hermanos, cuando escucharon esta noticia, cuando fueron informados, dice que levantaron la voz unánime en oración. Qué interesante es el apoyo de la iglesia a los predicadores, el apoyo de la iglesia a los pastores, para que los pastores puedan seguir en una batalla triunfante, podamos seguir en una batalla que no hay manera de escapar. Tenemos un enemigo que no es fulano o mengano, sino el mismo diablo. Los demonios se ponen en contra para que no sucedan estos milagros, pero el Señor quiere ayudarnos, y la iglesia se une en oración por los obreros, por los pastores, por los siervos. Dice que habiendo oído, alzaron la voz unánime a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo, están señalando la profecía de David. David ya había dicho, la gente se va a amontonar, va a haber tumulto, va a haber gente que no va a estar de acuerdo y se van a levantar contra el Señor. Porque dice, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Fíjese, ellos se levantaron contra los discípulos, pero acá dice que fue contra Jesús que se levantaron. Toda persecución a los cristianos, todo plan para debilitar y para destruir la iglesia del Señor viene contra el Señor, no directamente contra las personas que componen la iglesia, sino contra el Señor Jesucristo. Jesús se identifica con su pueblo para ser vencedores y triunfantes contra la adversidad, contra la persecución. Y dice que ellos estuvieron orando, y dice, para hacer cuanto tu mano había antes determinado. Ahora dice, hacen 3 peticiones y tienen 3 respuestas de parte de Dios. Qué interesante, qué bueno que es el Señor, ¿no? Ellos pidieron: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 3 peticiones, 3 respuestas maravillosas. Gloria a su nombre. Hoy también, qué poderosa es la oración de la iglesia, la oración unida de la iglesia. Ellos no oraron para que las autoridades no molesten y esto y el otro. No. Oraron para que los apóstoles puedan predicar la palabra con más contundencia y puedan sanar a los enfermos y libertar a los angustiados sirviendo al Señor. Y el verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué grande! ¡Qué maravilloso! Ellos dijeron, Señor, hay una amenaza, míralo tú, pero concede a tus siervos que prediquen la palabra de Dios. Estamos amenazados, hermanos, con esta pandemia. En todo este año fue una amenaza y esto continúa. Y no sabemos qué puede venir. Y a veces nos tentamos a orar para que Dios saque toda esta pandemia, saque todo esto. Y es verdad, está bien. Pero no olvidemos que debemos orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Debemos orar por los predicadores, por los apóstoles, como dicen los versículos 29 y 30 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Orar por las autoridades, orar por ellos. Y resulta que la respuesta, ¿cuál fue? El lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Hoy necesitamos también que la iglesia se preocupe en orar por los pastores, por los obreros, por los siervos. Entonces el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. El Espíritu Santo se manifiesta con poder para que tengamos más poder para orar, más autoridad, y que junto a los siervos, junto a los apóstoles, podamos proclamar el Evangelio y ganar las almas perdidas para Cristo antes que Cristo venga. Y dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y acá sucede algo que no fue ordenado, sin embargo fue algo espontáneo, que ellos lo hicieron. Viendo la necesidad de la gente, viendo la miseria y la pobreza de mucha gente que vino a buscar al Señor, ellos optaron por vender sus propiedades o vender sus herencias y traerlo vendido y ponerlo a los pies de los apóstoles. Y menciona una persona que luego fue un gran siervo de Dios, muy útil en la obra, que es el versículo 36, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Está señalando a una persona generosa, y que nada raro no sucedió, sino que Dios, cuando necesitó un obrero, buscó justamente al generoso. Dios necesita personas generosas, no personas codiciosas. Personas generosas no solo de bolsillo, sino de corazón, que es la generosidad más amplia y más grande que puede existir. Damos gracias a Dios. Esta situación, se formó ahí una comunidad que comenzaron a dedicarse más al aspecto social que al aspecto espiritual, y de repente los apóstoles se vieron involucrados en esa actividad social y claro, sucedieron problemas. Fíjese el capítulo 5, que vamos a hacer un pequeño comentario porque luego vamos a pasar al capítulo 6, pero ya será el mes próximo, o veremos cuando el Señor nos ayuda a continuar. Acá los discípulos estaban en una frenética actividad, contentos, felices de haber conocido a Cristo, pero también mirando sus necesidades materiales, y todo el mundo involucrado con eso. Y ya no leemos de milagro, ya no leemos sino que al contrario, una pareja mintieron al Señor. Ellos tenían una propiedad y la vendieron, por ejemplo, en 1,000 pesos, y vinieron y le dijeron a Pedro que la habían vendido en 600 pesos, y entonces traían eso. Entonces Pedro le dijo: ustedes no mintieron a los hombres, sino al Espíritu Santo. Y vino juicio inmediatamente sobre estas personas, Ananías y Zafira, y ellos murieron. Y fue algo triste, muy lamentable. Sin embargo, los hermanos tuvieron temor de Dios. Se dieron cuenta que las cosas de Dios no se hacen así nomás. No es cuestión de hacer lo que sentimos, sino lo que Dios manda. Y hay muchas personas hoy que ellos creen que están bien encaminados y le dan por ese lado, y bueno, cada uno es responsable, por supuesto. Pero acá aconteció algo terrible, tremendo. No era que estaba obligado. Fíjese, el versículo 4 explica que Ananías y Zafira no estaban obligados. Nadie le había pedido nada.
Y dice, Pedro le contesta, reteniéndola a la herencia, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. El asunto no era la herencia, sino la mentira. Y hoy también, hermanos, tenemos que ser cuidadosos y no podemos engañar al Señor, es imposible, y sirviendo al Señor con honestidad, con responsabilidad, y no andar con astucia ni cosas de este mundo, sino que podamos ser fieles al Señor y obedientes a su palabra. Y dice al final de este capítulo 5, dice que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra tocase o cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahí había una manifestación tan tremenda del poder de Dios, que la gente acudía trayendo enfermos. Mire que los ponían, dicen, camillas y lechos al costado de la calle para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno. Y todos fueron sanados. Venían de distintos pueblos y ciudades. ¡Qué maravilla! Estamos creyendo que Dios va a hacer algo parecido en estos últimos tiempos. Hay una necesidad tremenda de una manifestación sobrenatural, de una manifestación poderosa sobre hombres y mujeres que hayan madurado delante del Señor y poder ayudar a tanta gente necesitada. Y otra vez las autoridades se ofendieron, se enojaron, buscaron a los discípulos, los trajeron, le dieron una flor de paliza a los apóstoles. Dice que ellos se sintieron dignos de padecer por causa del nombre. No estuvieron preocupados, no estuvieron tristes, sino que dice estaban llenos del Espíritu Santo. Mire, ni la falta de sueño porque durmieron en la cárcel, ni los azotes en las espaldas les quitó la unción del Espíritu Santo. Nada puede quitar esa unción gloriosa. Y ojalá que hoy también, hombres y mujeres que hablamos la palabra de Dios, tengamos autoridad de Dios y podamos ejercer la fe de Dios maravillosa para beneficio de las personas. Y persecuciones habrá, por supuesto, y circunstancias y problemas, como dijeron los hermanos, amenazas por circunstancias X, amenaza contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, pero que esa unción del Espíritu Santo pueda brotar, estar en nuestro corazón, porque la Biblia dice la unción quebranta el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y en este momento el Espíritu Santo está sobre nosotros y en nosotros, pero quiere estar en plenitud, derramado, como ellos fueron llenos del Espíritu Santo, vez tras vez. El bautismo en el Espíritu Santo sucede una vez, pero la llenura se repite y se repite, la renovación del fuego de Dios se repite, y estos son tiempos de buscar el fuego de Dios. ¡Oh, qué maravilloso! Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí más poderoso que yo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y es lo que necesita el pueblo de Dios en este tiempo, un bautismo de fuego y la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence al pecador que es un pecador. Es el Espíritu Santo que le da fe a los creyentes, a las personas que anhelan buscar a Dios. El Espíritu Santo está listo para transmitir esa fe de Jesucristo. Y la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, lleva esa liberación maravillosa. Así que, amigos y hermanos, quedamos ahí en el capítulo 5. Les recomiendo que lea el capítulo 4 y el capítulo 5 y vamos a ver cómo resolvieron el problema los discípulos que estaban ahí involucrados en ese asunto de las cosas materiales, daban de comer a la gente y de repente se vieron
incluidos también repartiendo las mesas, repartiendo los platos. A Juan, Pedro, ¿se imagina usted sirviendo las mesas? En el capítulo 6, acá los discípulos aclaran el tema y cada uno a cumplir su rol. Así que les dejo este deber de leer este capítulo 6 también del libro de los Hechos. Y acerca de la codicia, usted sabe que la codicia es uno de los males que hace que la persona no pueda buscar a Dios, no pueda seguir a Dios. En el tiempo de Jesús había un joven muy rico y era muy religioso. Y le dijo a Jesús: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le preguntó: ¿sabe los mandamientos? ¿Sabe? Sí, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo: una cosa te falta. ¿Cuál será? Vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y ven, sígueme. Entonces el joven se fue triste, no recibió nada. El Señor no le pudo ayudar, porque tenía muchas riquezas. No solo porque tenía riqueza, sino que confiaba en la riqueza. Su confianza, su fe, estaba puesta en la riqueza. Y así también aconseja la Biblia que seamos cuidadosos, porque la codicia lleva a otros pecados terribles, tremendos, como le pasó a Judas. Judas no fue traidor de repente, sino que llegó a ser traidor. Antes era ladrón y robaba porque era codicioso, y la codicia lo llevó a traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Qué le parece? Hoy también vemos que hay hombres y mujeres que se dejan arrastrar por la codicia y arruinan su ministerio, arruinan su vida, arruinan todo lo que tocan, todo lo que está a su alrededor. Hay una advertencia muy fuerte en la palabra de Dios acerca de la codicia, que es un enemigo. Y de hecho es el último mandamiento. De los 10 mandamientos, el último dice: no codiciarás. De manera que le voy a dar para que lean. Presten atención, tome lápiz y papel y anote estos versículos acerca de la codicia, que son muy saludables para la vida cristiana, poder conocerlo y saber, no la opinión mía, no la opinión de fulano mengano, no lo que piensa este el otro, sino lo que Dios piensa. Es lo importante para nosotros. Y lea por favor San Marcos capítulo 10, versículo 17 al 27. Capítulo 10 de Marcos, versículo 17 al 27. También lea el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24. Mateo capítulo 6, 19 al 24. Lea también Primera Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 11. Una vez más, Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 11. Y por último, Segunda Timoteo 2, 4. Este último versículo es para los predicadores, para los pastores, para los siervos y los demás también, pero este es específicamente. Así que lean estos textos de la palabra de Dios y van a tomar conocimiento de la fuerte advertencia que el Señor hace acerca de la codicia. Mucha gente no solamente se ha perdido y ya no ha podido recibir al Señor, sino que por la codicia han perdido familia, han perdido empleo, han perdido amistades, han perdido muchas cosas, de manera que es un enemigo cruel la codicia, que es algo que aparece de repente y a veces hay personas que no se dan cuenta, pero ya fueron sorprendidos por la codicia. Hay un solo remedio, y el solo remedio es creer en el Dios Todopoderoso. Cuando Jesús habló de ese joven rico, los discípulos dijeron: Señor, entonces, ¿quién va a ser salvo? Entonces Jesús le contestó: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gloria a su nombre. Así que la codicia tiene un remedio. Es el poder de Dios sobre su vida, lo librará totalmente. Oh, qué maravilla. Dios le bendiga. No hay enemigo tan fuerte que Cristo no pueda vencer. Él dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Gloria a su nombre. Le saludo cariñosamente, le deseo un feliz año nuevo, y ahora vamos a hacer un paréntesis con este programa hasta el mes de enero. Veremos luego
qué fecha podemos continuar. Pero creo que por el mes de enero vamos a hacer un alto. Reciba esta palabra con mucho amor, mucho cariño, para que su vida sea edificada en el conocimiento de la palabra de Dios. Un abrazo grande y una oración para todos los oyentes, los que han venido siguiendo este estudio del libro de los Hechos, de la palabra de Dios. Así que confiamos que el Señor va a hacer su obra. De Él viene la sabiduría, de Él viene la gracia, de Él viene el poder cuando somos diligentes con la palabra de Dios. Un abrazo, queridos hermanos y amigos. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente. Amén.